En este vídeo vamos a ver algunos ejercicios de tipo test relativos a la nueva versión del modelo del mercado de dinero. Bien, como nos comentan en el enunciado que tenemos aquí al principio, esta información es relativa a las 15 primeras preguntas del tipo test. Bien, vamos a la primera. Dice, durante el periodo considerado, señala la respuesta correcta. No especifica nada concreto, así que leamos. Apartado A. El Banco Central de Estados Unidos, o sea, es decir, la Fed, realizó operaciones de mercado abierto, también llamadas OMA, como podemos ver aquí, contractivas. Bien, si observamos la primera fila de la tabla, vemos que la oferta monetaria va creciendo todos los años. Si la oferta monetaria va creciendo todos los años es porque el Banco Central de Estados Unidos, en este caso la Fed, realizó operaciones de mercado abiertas expansivas, expandió la oferta monetaria, así que no son contractivas sino expansivas. Y por eso, justo el apartado B es la respuesta correcta que tenemos a continuación. La Fed realizó operaciones de mercado abierto expansivas, incrementó la oferta monetaria, políticas monetarias expansivas. Aquí en los apartados C y D dice que no se puede saber, pero sí que se puede saber, ¿vale? Porque la cantidad de dinero en circulación aumentó todos esos años. Bien, una vez visto esto, vamos a por la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, durante el periodo considerado, la oferta monetaria, ¿qué pasó con ella? A ver, ya lo hemos comentado, lo hemos visto en los datos un poco más arriba. La oferta monetaria pues aumenta desde 6.866 el primer año hasta 11.357 el último año. Entonces, lo que nos pide este segundo ejercicio es calcular el porcentaje en cuánto aumenta, ¿vale? Bien fácil. Apartado A, ¿se mantuvo constante? Pues no. Apartado B, ¿cayó? Pues no. Apartado C, ¿aumentó? Bueno, apartado C tiene buena pinta. Si calculamos el porcentaje, cuánto aumentó la oferta monetaria, podemos calcularlo de la siguiente manera. Valor final menos valor inicial, partido valor inicial. M significa oferta monetaria y el subíndice es el año al que nos referimos. Como la tabla nos da datos desde el año 2006 hasta el año 2014, el valor final es el de 2014, el inicial es el de 2006. 11.357 menos 6.866 partido 6.866. Lo calculamos y sale 0,6541, que es un valor en tanto por uno. Para pasarlo a porcentaje lo multiplicamos por 100 y nos sale el 65,41%, que es justo con lo que se corresponde el apartado C y por ello es la respuesta correcta. Vale, pregunta siguiente. La número 3. Dice, durante el periodo considerado, la base monetaria, ¿qué pasó con la base monetaria? Veamos, vamos a mirar la tabla antes de nada. Vemos que el primer año la base monetaria H valía 835 y el último año, 2014, la base monetaria H valía 3.947. Si os fijáis en las diferentes respuestas, preguntan si se duplicó, si se triplicó, si se cuadruplicó. Vale, es una pregunta muy tonta, simplemente para saber por qué número se multiplicó dicho valor, dividimos un valor entre otro. Si dividimos la base monetaria final de 2014, que es 3.947, entre el inicial, que es 835 en el año 2006, me sale 4,73. Es decir, la base monetaria es 4,73 veces mayor que al principio. O sea que se multiplicó por más de 4 y por eso la respuesta correcta es el apartado D, que se cuadruplicó con creces, sin llegar a quintuplicarse, no llega a ser 5 veces más grande. Bien, ya hemos visto entonces las primeras 3 preguntas, pasamos a la siguiente página y vemos la pregunta 4. Voy a intentar dejar la tabla más o menos aquí en la parte de abajo mientras vamos leyendo el resto de preguntas. La pregunta 4 dice que durante el periodo considerado, las reservas bancarias, ¿qué pasó con ellas? Veamos, las reservas bancarias están aquí. Empiezan valiendo 94, pero luego se disparan rápidamente, 1.144 y luego ya el último año 2.737. Bien, ¿qué es lo que nos preguntan? Nos preguntan, por ejemplo, apartado A, crecieron en la misma proporción entre 2006 y 2010 que entre 2010 y 2014. Proporción quiere decir que ¿por qué valor se multiplicaron? Veamos, si miramos la tabla, aquí tenemos todos los datos. Entre 2006 y 2010, las reservas pasan de 94 a 1.144. ¿Por qué número se ha multiplicado 94 para alcanzar 1.144? Pues nada, aquí lo tengo calculado. Dividimos 1.144 entre 94 y me sale 12,17. O sea, las reservas en esos 4 años entre el 2006 y 2010 se multiplicaron por 12,7. Sin embargo, entre 2014 y 2010, las reservas pasan de 1.144 a 2.737. Si lo calculamos dividiendo un número entre otro, me sale 2,39. O sea que por eso, el apartado B, que ya lo tengo marcado, es la respuesta correcta, crecieron proporcionalmente mucho más entre 2006 y 2010, que se multiplicaron por 12, que entre 2010 y 2014, que se multiplicaron por 2, por poco más de 2, vamos. Bien, los últimos apartados C y D
hablan del valor absoluto. ¿A qué se refieren con esto? Se refieren a la diferencia en valor numérico entre un año y otro. Es decir, aquí lo tengo calculado también debajo. Las reservas de 2010 eran 1144 y las de 2006 eran 94. La diferencia numérica en valor absoluto, como dicen ahí, es 1050. ¿De acuerdo? Y en cambio, entre 2006 y 2014, las reservas pasan de 1144 a 2737. La diferencia entre ambos números es 1593. O sea, digamos que en valor absoluto, la verdad es que en ambos periodos crecen más o menos lo mismo. Un periodo 1050 y el otro 1593. Pues ya veis que proporcionalmente hablando el dato es muy distinto, ¿no? Bien, crecieron más entonces entre 2006 y 2014, un poquito más, que entre 2006 y 2010, ¿no? Por eso el apartado C es falso, dice que crecieron igual en la misma cuantía, lo cual no es cierto, y el apartado D también es falso porque dice que crecieron más entre 2006 y 2010, que es falso, crecieron 1050, respecto a 2010 y 2014, que crecieron 1593, y por eso nos hemos quedado con la apartado B como respuesta correcta. O sea que no es lo mismo hablar de proporción, como en los primeros apartados. Proporción quiere decir fracción, ¿vale? Básicamente. Ratio también podría valer como frase. Que valor. El valor en sí es un valor numérico, es la diferencia entre dos números, sin más, sin hablar de proporciones, para lo cual hace falta dividir. Bien, vamos a ver la pregunta número 5. La pregunta número 5 nos dice, durante el periodo considerado, el efectivo en circulación, que simbolizaremos como CU, ¿qué pasa con el efectivo? Bien, el efectivo, como podemos ver, pues en la tabla no aparece el efectivo, no hay una línea aquí, no hay una fila para el efectivo, no pasa nada, porque conocemos una fórmula básica de la versión antigua también del mercado de dinero, que es que la base monetaria es igual al efectivo más las reservas. ¿Por qué elijo estas fórmulas? El tema del mercado de dinero tiene muchas fórmulas, pero elijo esta en particular porque en esta fórmula hay dos datos que conozco, que son la base monetaria de todos y cada uno de los años y las reservas, que también están en la tabla. El dato que falta es el efectivo, o sea que de ahí lo puedo despejar. Si lo hacéis, para el año 2006, el efectivo sale 741. Podéis ver aquí los datos, como está calculado sencillamente, sustituyendo en la fórmula de base monetaria igual a efectivo más reservas. Y en 2014 el efectivo ha aumentado hasta 1210. La pregunta en concreto es que en qué porcentaje varió. Si os fijáis, el apartado A es falso porque dice que se mantuvo constante el efectivo. No es cierto, el efectivo pasa de 741 a 1210. El apartado B es falso porque dice que cayó, no cae. Apartado C huele bien, tiene buena pinta, parece que va a ser la correcta. ¿Cómo calculamos este porcentaje? Como hemos hecho antes. Valor final menos valor inicial partido valor inicial. Es una especie de... es una regla de 3 puesto como una fracción realmente para calcular porcentajes rápidamente. O sea, calcular porcentajes no tiene mucho misterio, pero bueno, podemos usar este truquito para hacerlo siempre bien. Sale 0,6329, es decir, el 63,29%, así que respuesta correcta efectivamente el apartado C sin mucha duda. Bien, pregunta número 6. A ver, la pregunta número 6. La pregunta número 6 dice, durante el periodo considerado, los depósitos bancarios de ¿cuánto valían, básicamente? Lo mismo que os he dicho antes, hay una serie de fórmulas en este tema, que hay que conocerse bien. Yo lo primero que me haría sería un resumen con las fórmulas y lo tendría siempre al lado. De hecho, yo lo tengo, ahora mismo aquí lo tengo en un lado, porque siempre, aunque te las sepas, te vienen bien tenerlas delante porque las visualizas y sabes más o menos a cuál acudir. Llega un momento en el que realmente es que no las necesitas porque las tienes todas en la mente, pero si nos las sabemos, como estaba diciendo, sabrás que hay una fórmula que dice que la oferta monetaria es igual al efectivo más los depósitos. Y entonces te das cuenta de que la oferta monetaria la tienes en la tabla y que el efectivo también lo tienes calculado porque lo has calculado en el ejercicio previo. Así que simplemente hay que sustituir y despejar. Si lo hacemos para el año 2006, los depósitos son 6.125 y para el año 2014 los depósitos son 10.147. Hacemos lo mismo de antes para calcular el porcentaje de crecimiento, valor final menos valor inicial partido valor inicial, y nos sale un 0,6567, que multiplicado por 100 para pasarlo a porcentaje es efectivamente el 65,67% que tenéis ya marcado en el apartado C. Bien, pregunta número 7. La pregunta número 7 dice, durante el periodo considerado, o sea, igual entre 2006 y 2014, la oferta monetaria, ¿qué pasó con ella? Vamos a ver. El apartado A dice que creció proporcionalmente más que la base monetaria y el apartado B dice que creció proporcionalmente menos que la base monetaria. Como ya he dicho antes, la expresión proporcionalmente a lo que se refiere es a una fracción, a un ratio, una proporción siempre es eso. Si cogemos la base monetaria inicial, que es un dato que aparece en la tabla, la base monetaria inicial es 835 y acaba valiendo 3.947.
Pues bien, si cogemos el valor inicial de la base monetaria, lo ponemos en el denominador, que es 835, y el valor final, que es 3.947, y los dividimos, me sale que la base monetaria se ha multiplicado en este tiempo por 4,73. Se ha incrementado mucho la base monetaria, resumiendo. Sin embargo, la oferta monetaria finalmente en el 2014 vale 11.357, cuando inicialmente, aquí lo tenemos, valía solo 6.866. O sea que dividiendo ambos números te sale que 11.357 es 1,65 veces mayor que 6.866. O sea que la base monetaria creció mucho más que lo que creció la oferta monetaria. Por eso, apartado B, respuesta correcta, la oferta monetaria creció proporcionalmente menos que lo que creció la base monetaria. Bien, voy a pasar a la pregunta número 8. Sigo teniendo la tabla más o menos aquí a mano porque la vamos a analizar en cada uno de los ejercicios, y la pregunta número 8 dice: durante el periodo considerado, la relación efectivo-dinero, simbolizada con esta C minúscula, es un concepto parecido a la relación efectivo-depósitos de la antigua versión del modelo, ya no la usaremos, ahora usaremos la relación efectivo-dinero, C minúscula. Se calcula como efectivo partido dinero, partido oferta monetaria. Nos indica que de cada $100 en dinero mantenido por el público estadounidense, sea la respuesta correcta. Bien, de cada $100 que tiene un estadounidense, lo que nos están preguntando es, fijaos en las respuestas, todas hablan de cuánto tienen en efectivo y cuánto tienen en depósitos. Bien, lo primero que haríamos sería lo siguiente: podemos calcular la relación efectivo-dinero de cada uno de esos años. Me explico. En el año 2006, si calculáis la relación efectivo-dinero como efectivo partido dinero, tendríais datos que tenemos, que ya hemos calculado antes, ¿no? El efectivo, lo calculamos hace un momentito, valía 741 en 2006. La oferta monetaria, que la tenemos en la tabla, 6.866. Me ha salido que la relación efectivo-dinero era 0,1079, es decir, 10,79%. Sin embargo, en el año 2014, lo vuelves a calcular, efectivo del año 2014 al final del periodo 2.210, la oferta monetaria ha aumentado hasta 11.357, haces la división, te sale igual 0,1065, o sea, también el 10%, un poquito menos que el 10,79, pero también es 10,65%. Por eso, apartado A, de forma aproximada, guardan como un 10% de cada 100, o sea, 10 en efectivo, y claro, el resto depósitos. Aquí de todas maneras he dejado de recuerdo las dos fórmulas. El efectivo es un porcentaje C de la oferta monetaria, perdón, de la cantidad de dinero. Entonces, como la gente guarda en torno a un 10% en efectivo tanto en 2006 como en 2014, el 10% de 100 es 10. Y los depósitos son el resto. O sea, yo mi dinero lo puedo guardar o en efectivo o en el banco en forma de depósitos. Así que si guardo un 10% en forma de efectivo, el 90% restante, o sea, 1 menos 0,10 saldría 0,9, que es el 90%, es en depósitos. Si lo calculásemos, 0,9 por la cantidad de dinero que es 100, me saldría 90 en depósitos bancarios. Y por eso el apartado A es la respuesta correcta. Bien, esta hoja la podemos ir tirando. Bien, la pregunta número 9 he decidido saltarla porque debido a los cálculos no estoy seguro de si tienen algún tipo de error, así que no me cuadran los cálculos antes de verla o decir, bueno, está mal o hay algún fallo, lo que sea, la dejo, digamos, pendiente y ya en otra ocasión la comentaré. Así que pasamos a la pregunta número 10 directamente. Y dice, durante el periodo considerado, el multiplicador monetario, MM, ¿cuánto vale? Bien, ¿qué es el multiplicador monetario? Está aquí puesto, más o menos, lo han puesto en la hoja. La oferta monetaria total es igual a multiplicador monetario por la base. Esto quiere decir que el Banco Central de un país emite un dinero que se llama base monetaria y luego ese dinero se multiplica por un número llamado multiplicador monetario y nos da la oferta monetaria total. Bien, es más o menos fácil de calcular. ¿Por qué? Basándonos en la fórmula que nos han puesto en el enunciado, para el año 2006, lo que os he comentado antes, si te sabes bien las fórmulas, basta con sustituir los datos que tienes. Conocemos la oferta monetaria de 2006, que vale 6.866, conocemos la base monetaria de 2006, que es 835, y simplemente sustituimos y despejamos la incógnita, que es el multiplicador monetario. Como podemos ver aquí, en 2006 el multiplicador monetario era 8,22. ¿Por qué? Porque la oferta monetaria era 8,22 veces mayor que la base monetaria.
Sin embargo, para 2014, sustituimos los datos de 2014, 11.357 para la oferta monetaria y 3.949 para la base monetaria, despejamos el multiplicador monetario y me sale un multiplicador monetario de 2,88. Porque 11.357 es 2,88 veces mayor que 3.947. O sea, el multiplicador ha bajado mucho, en una proporción muy grande. Entonces, están preguntándonos que qué pasó con el multiplicador monetario durante ese periodo. Pues obviamente bajó desde 8,22 hasta 2,88. Sin embargo, para ser más concretos todavía, si calculáis, cayó un 65%, si lo calculáis no sale esta cifra de porcentaje, ¿vale? Sino que tampoco aumentó, quería ir al apartado C, perdón, aumentó en 2007, si lo comprobáis, año 2007, aquí está calculado, en 2007 el multiplicador aumenta desde 8,22 a 8,54. O sea que es cierto que en 2007 aumenta. Si lo calculáis para el resto de los años, veréis que el resto de los años el multiplicador va disminuyendo hasta el último año en 2,88. Por eso el apartado C es correcto, curiosamente. Este porcentaje, si lo calculáis, veréis que es falso, no sale eso. Así que listo. ¿Qué más? Pasamos a la pregunta número 11. En la pregunta número 11 dice: durante el periodo considerado, la oferta monetaria aumentó proporcionalmente menos que la base monetaria, lo cual es cierto, lo acabamos de comprobar. Nos preguntan que por qué. Pues precisamente, lo hemos comprobado esto antes, ¿no? De que la oferta monetaria creció en menor proporción que la base monetaria. La razón, que el multiplicador monetario disminuyó. Claro, al ser menor el multiplicador, la oferta crece menos de lo que crece la base monetaria. Es una cosa bastante obvia porque ya hemos hecho los test previos en los cuales hablábamos sobre eso. Bien, vamos a ver la pregunta número 12. La pregunta número 12 dice: durante el periodo considerado, el multiplicador monetario se redujo más de la mitad. ¿Debido a qué? Vamos a ver. Recordemos la ecuación, la fórmula del multiplicador monetario. El multiplicador monetario es igual a 1 partido relación efectivo-dinero, simbolizada con esa C minúscula, más coeficiente legal de caja, simbolizado con la letra griega teta, por 1 menos el coeficiente efectivo-dinero, la relación efectivo-dinero representada por la C minúscula. La cuestión es la siguiente. Debemos saber que en general, siempre que aumenta la relación efectivo-dinero, se reduce el multiplicador monetario. ¿Cómo podemos comprobar eso? ¿Esto es cierto? Sí, claro que es cierto. ¿Pero cómo lo podemos comprobar? Lo podemos comprobar de dos maneras, mediante derivadas o, más fácilmente, lo podemos comprobar sustituyendo. Podéis probar a meter valores en la C minúscula y veréis que, lo que estoy comentando, cuanto más alta es la C, más pequeño es el multiplicador monetario y por eso ocurriría lo que ha ocurrido en lo que hemos comentado antes, ¿no? Que la oferta monetaria ha crecido en menor proporción que la base monetaria. Otra forma de que el multiplicador monetario se haga pequeño es al aumentar el coeficiente legal de caja. Cuanto mayor sea el coeficiente legal de caja, menor es el multiplicador monetario. Así que digamos que hay dos posibles causas para esas reducciones del multiplicador monetario. Por ejemplo, el apartado A dice: la relación reservas-depósitos aumentó mucho. ¿Es eso cierto? Lo podemos comprobar. La relación reservas-depósitos, también conocida como coeficiente legal de caja, simbolizada por el parámetro θ que tenemos aquí, en el año 2006 se calcula, por cierto, como reservas partido depósitos. Tenemos los datos, basta con sustituir. Sería 94 partido los depósitos del 2006, que eran 6.125, y me sale un parámetro θ, un coeficiente legal de caja, relación reservas-depósitos, que es lo mismo, igual a 0,015. Si hacemos el mismo cálculo para el año 2014, reservas partido depósitos, 2.737 partido 10.147, os saldrá 0,2697. O sea, es un coeficiente de caja, un coeficiente de reservas muchísimo más alto. O sea, pasó de 0,015 a 0,26. Es una diferencia muy alta. O sea, es cierto, lo primero, que la relación reservas-depósitos aumentó mucho. ¿Qué pasó con la relación efectivo-dinero? Aquí lo podemos ver. La relación efectivo-dinero, que la hemos calculado antes en otro ejercicio y se calculaba como efectivo partido oferta monetaria, salía en 2006 10,79% y en 2014 0,1065, o sea, el 10,65%. Cayó muy poquito. Os recuerdo una cosa: si cayese la relación efectivo-dinero, el multiplicador monetario aumentaría. Como ha caído muy poquito, el multiplicador monetario aumentó muy poquito por este hecho. Pero como las reservas, mejor dicho, la relación de reservas aumentó muchísimo, eso hizo caer muchísimo el multiplicador monetario.
Bien, el apartado A es correcto y el resto de apartados lo que dicen pues son cosas que no son ciertas, que no son correctas. Espero que más o menos haya quedado claro esto. Recuerda sobre todo la fórmula y los sentidos de la variación. Y luego, por otro lado, lo que hemos hecho es sencillamente calcular cada una de las dos cosas en ambos años, 2006 y 2014, y ver que lo que dice el apartado A es sencillamente correcto sin más pegas. Bien, pregunta número 13. Estamos llegando ya al final de las que hacen referencia a esta tabla. La pregunta 13 dice: supongo que la función de demanda de dinero en 2006 era esta función que tenemos aquí, que quiere decir renta en términos nominales, en dólares, multiplicada por 0,544 menos el tipo de interés. Y la pregunta es que ¿cuál es el tipo de interés para ese año? Muy sencillo. Hay una fórmula que podríamos llamar la fórmula de equilibrio del mercado de dinero. Como todo equilibrio, la oferta tiene que ser igual a la demanda, ¿vale? La oferta de dinero igual a la demanda de dinero. Para el año 2006, la oferta monetaria, que la tenemos aquí, era 6.866. Y eso tiene que ser igual a la demanda de dinero. La demanda de dinero es igual a la renta en dólares. Aquí está, en 2006 la renta en dólares era 13.856 dólares, lo sustituimos, multiplicado por 0,544 menos I, entre paréntesis. Operamos el paréntesis, despejamos y nos sale un tipo de interés de 0,0485, que multiplicado por 100 sale el 4,85%. Y por eso el apartado B pues es sencillamente la respuesta correcta. Bien. Vamos a pasar a la siguiente. Pregunta 14, que tenemos aquí arriba. La pregunta 14 dice: compara los tipos de interés de 2009 con los de 2006. O sea que lo que tenemos que hacer, ya hemos calculado hace un momentito, los de 2006 nos han salido del 4,85%, pues tendremos que calcular los de 2009 a ver qué sale. Es lo primero que hago. En 2009, oferta igual a demanda. La oferta monetaria en 2009 es 8.386, aquí la tenemos. Igual a la demanda, que es, como hemos dicho antes, el nivel de renta, 14.419, multiplicado por 0,544 menos el tipo de interés. Si operamos y despejamos, ahí tengo las operaciones hechas en pequeñito, nos sale un tipo de interés de menos 0,0376. ¿Puede ser negativo el tipo de interés? Sí, no hay problema. El tipo de interés nominal puede ser negativo. Y si multiplicamos por 100 para pasar al porcentaje, me sale el menos 3,76%. O sea que es cierto. ¿Por qué bajaron los tipos de interés? Lo primero es comprobar que efectivamente los tipos bajaron del 4,85 al menos 3,76, porque podría ser una pregunta trampa, siempre comprobadlo. Y ahora, ¿qué cosa puede haber hecho bajar los tipos de interés? Básicamente es lo siguiente. Esto es una especie de resumen. Si aumenta la oferta monetaria, se reducen los tipos de interés, ¿vale? Así que buscamos un aumento de la oferta monetaria. Aunque hay una segunda opción, y la segunda opción es: siempre que baja la demanda de dinero, también bajan los tipos de interés. O sea que hay dos intereses, o bien un incremento de la oferta monetaria o bien una reducción de la demanda de dinero. Eso se ve aquí en el gráfico. Imaginad que partimos de este punto inicial de equilibrio, el punto de corte entre la oferta y la demanda. Si la oferta aumenta, si la oferta aumentase, esta línea recta es la oferta de dinero, se desplazaría hacia la derecha. Y al desplazarse hacia la derecha nos daría un nuevo punto de corte, fijaos, más bajo, con un tipo de interés menor. O sea que es cierto, siempre que aumenta la oferta monetaria, el tipo de interés que se corresponde con el punto de corte entre la oferta y la demanda está más abajo, menor tipo de interés, que es lo que he recuadrado aquí. Por otro lado, la curva de demanda de dinero, que es esta línea recta que tenemos aquí, se puede desplazar hacia la izquierda. Si lo hace, decimos que se reduce. ¿Y qué ocurre si se reduce la demanda de dinero, que se desplaza a la izquierda? Dándonos una nueva curva de demanda con un punto de equilibrio entre oferta y demanda, el punto de corte, con un tipo de interés más bajo. Así que estáis buscando o bien un aumento de la oferta monetaria o bien una reducción de la demanda de dinero. Por cierto, aviso, la única cosa que puede reducir la demanda de dinero es una reducción del nivel de renta de la economía. Cosa que en la tabla podemos ver que no ocurre. O sea, es decir, entre 2006 y 2009 el nivel de renta pasa de 13.856 a 14.419. O sea, la renta ha subido y por tanto, por este hecho, la demanda de dinero habrá subido, ¿vale? Y un incremento de demanda de dinero sube los tipos de interés. Como me están preguntando qué cosa puede haber hecho bajar los tipos de interés, esto no puede haber sido por la renta, porque la renta ha subido y habría subido la demanda de dinero y por tanto habría subido los tipos de interés. Así que estemos buscando algo que haga aumentar la oferta monetaria para bajar los tipos de interés. Fijaos, apartado A,
porque cayó el PIB nominal, justo lo que estoy diciendo, o renta, representado por esta Y en dólares, aumentó, no cayó, por tanto apartado A, falso, sencillamente falso por los datos, contradice los datos. Apartado B, porque aumentaron las reservas bancarias. Es importante saber que en el nuevo modelo del mercado de dinero, la nueva versión, un aumento de las reservas por parte del Banco Central aumenta la monetaria y por tanto aumenta la oferta monetaria. Y los aumentos de la oferta monetaria desplazan la curva de oferta a la derecha, reduciendo los tipos de interés. Apartado B, correcto. Luego, el apartado C dice, porque cayó el multiplicador monetario. Una caída del multiplicador monetario provoca una caída de la oferta monetaria. Y no es lo que ha ocurrido. La oferta monetaria ha aumentado. Nos están preguntando que por qué ha aumentado. Pues la oferta monetaria no aumentó porque cayese el multiplicador, sino lo contrario. Y luego el apartado D dice que porque la oferta monetaria aumentó menos que la demanda de dinero al tipo de interés inicial. Si lo comprobáis, la demanda de dinero al tipo de interés inicial, pero con la renta de 2009, no aumentó más que la oferta monetaria, como digo, lo podéis comprobar, pero como tenemos ya la respuesta más o menos clara, me quiero centrar en la respuesta clara y pasar a la siguiente pregunta. Bien, pregunta número 15, que es la última, que hace referencia a la tabla que tenemos más abajo. Dice lo siguiente. Supongo que el Banco Central reservas a los bancos comerciales por importe de 100 euros. O sea, la inyección de reservas. Que, como digo, las reservas, está aquí puesto, bueno, lo hemos puesto antes en el ejercicio anterior, eleva la base monetaria ante la oferta monetaria. En 100 euros, siendo la relación efectivo-dinero 0,1 y la relación reservas-depósitos 0,02. Entonces, en la respuesta correcta. ¿Sabéis lo que hacemos? Lo que hacemos sencillamente es utilizaremos esta fórmula, que es una fórmula que relaciona, es decir, la oferta monetaria con las reservas. Y esta fracción que tenemos aquí es el multiplicador de las reservas. He puesto unas letras D en color rojo que significan variaciones. O sea, es decir, esta es la fórmula. La fórmula es M a secas, igual a 1 partido teta por 1 menos C por R. Pero si le pones las Ds, lo que quiere decir es que en lugar de trabajando con valores absolutos normales, lo que está haciendo es trabajando con variaciones de dichas variables. Es simbólico realmente. Sustituimos. Las reservas son 100, bueno, se han incrementado en 100, como estaba diciendo, porque esa D es lo que significa. Queremos saber en cuánto aumenta la oferta monetaria, porque de hecho es una de las cosas que preguntan. El apartado A dice, ¿cuánto aumenta la oferta monetaria? Vamos a comprobarlo. La oferta monetaria es igual a 1 partido 0,02, todo ello multiplicado por 1 menos 0,01, por 0,1, perdón, y multiplicado por 100. Si operáis, sale un multiplicador multiplicador de las reservas, esto se llama multiplicador de las reservas, esta fracción, de 55,55. La oferta monetaria aumentaría en 5.555 y por eso el apartado A es falso, porque pone 5.000, no es correcto, sino 5.555. Bien, en cuanto al apartado B, lo que pregunta es cuánto aumenta la base monetaria. Existe otra fórmula similar que podemos ver aquí debajo. Esa fórmula similar es para saber cuánto aumenta la base monetaria ante esa inyección de reservas. Y realmente la fórmula es sin las Ds. Las Ds en rojito esas son solamente para simbolizar variación de algo. La fórmula oficial es H igual a C más Z por 1 menos C partido Z por 1 menos C por R. Al poner la D simbólica es para simbolizar variación. Así que la variación de la base monetaria, sustituyendo los datos, multiplicado por 100, te va a quedar 6,55% y me sale 655, por tanto el incremento de la base monetaria. Bueno, realmente es 6,5 periódico, así que es 655,5 y por eso el apartado B es totalmente correcto. Y ahora ya puedo quitar la tabla porque ya hemos acabado las 15 primeras preguntas de este test, de esta colección de test que necesitaban esa tabla y podemos pasar a una serie de preguntas que quedan para el final que son aparte de la tabla, no requieren esos datos. Pregunta 16. En el contexto de los mercados financieros, indique cuál de los siguientes acontecimientos inducirá una caída del precio de los bonos. Esta pregunta es una pregunta sobre el proceso de ajuste del mercado de dinero. Si uno se sabe el proceso de ajuste del mercado de dinero, que es una serie de frases, digamos, siempre idénticas, más o menos sabrá la respuesta fácilmente. Por ejemplo, ¿qué cosa provoca una caída del precio de los bonos? Si te lo sabes bien, lo sabes automáticamente. Aquí hay que aplicar la ley de la oferta y la demanda. Para que caiga el precio de algo, lo que tiene que haber es mucha abundancia de ese algo. Es decir, tiene que haber un exceso de oferta de bonos. ¿Qué tiene que ocurrir para que haya un exceso de oferta de bonos? Tiene que haber ocurrido lo contrario en el mercado de dinero. Es decir, tiene que haber un exceso de demanda de dinero.
Para que haya un exceso de demanda de dinero, la oferta tiene que ser más pequeña que la demanda. Y para que la oferta sea más pequeña que la demanda, hay dos opciones. O ha bajado la oferta o ha subido la demanda. ¿Qué cosas pueden haber hecho bajar la oferta de dinero? 3. Un incremento del coeficiente legal de caja, un incremento de la relación efectivo-dinero o una reducción de la base monetaria porque el Banco Central retira dinero de circulación o retira reservas. Cosas que pueden haber hecho aumentar la demanda de dinero. Solamente un aumento de la renta. Así que buscamos una de estas 4 cosas que tenemos aquí abajo. Por ejemplo, apartado A. Una caída del PIB real, una caída de la renta de la economía, provocaría una caída de la demanda de dinero y provocaría exactamente los efectos contrarios hacia arriba. Así que apartado A, falso. Sin embargo, apartado B, el apartado B lo está expresado en términos reales. Dice, un aumento del nivel de precios. Un aumento del nivel de precios haría que el dinero de la economía en términos reales se redujese en términos reales. Pero bueno, es válido para este ejemplo. Y justo pasaría todo eso. Si baja la oferta monetaria en términos reales, la oferta monetaria será menor que la demanda de dinero en términos reales, se ha generado entonces un exceso de demanda de dinero, por tanto un exceso de oferta de bonos y por tanto bajaría el precio de los bonos. Si os fijáis, el apartado C, una caída de la relación reservas-depósitos provocaría un aumento de la oferta monetaria, es lo contrario de lo que buscamos, y el apartado D, una compra de bonos, quiere decir emitir dinero, provocaría un incremento de la oferta monetaria, lo contrario, buscábamos una reducción de la base monetaria, es decir, una venta de bonos. Una venta de bonos reduciría H, reduciendo a M, reduciendo la oferta monetaria. Bien, vamos a ver la pregunta número 17 que tenemos por aquí abajo, que se vea bien entera. Vale. La pregunta 17 dice, si en el cual de las siguientes afirmaciones sobre los mercados financieros es correcta, no pregunta nada de concreto. Por ejemplo, apartado A. Si el PIB nominal aumenta y el Banco Central quiere mantener constante el tipo de interés, deberá reducir la oferta de reservas bancarias. Es lo que estaba comentando antes. Hay que saberse primero bien el gráfico del mercado de dinero. Tienes una oferta que es una línea recta vertical y tienes una demanda que es una curva decreciente. Y el punto de corte entre ambas curvas te da el tipo de interés inicial de equilibrio. Aquí he dibujado un pequeño resumen de los efectos que se provocan sobre el tipo de interés ante cambios en estas curvas. Por ejemplo, ya lo he dicho antes, siempre que aumenta la demanda de dinero, suben los tipos de interés. Siempre que baja la demanda de dinero, bajan los tipos de interés. Por otro lado, siempre que aumenta la oferta monetaria, bajan los tipos de interés. Siempre que se reduce la oferta monetaria, suben los tipos de interés. Pues basándonos en eso, podemos responder que el apartado A es falso, porque dice, si el PIB nominal aumenta, o sea, si sube la renta, sube la demanda de dinero y por tanto suben los tipos de interés. Dice, y el Banco Central quiere mantener constante el tipo de interés, deberá reducir la oferta de reservas bancarias. Si reduce las reservas bancarias, se reduce la base, por tanto se reduce la oferta y también hace subir los tipos de interés. Ambos efectos harían subir los tipos de interés. Así que los tipos de interés subirían seguro y no podrías mantenerlos constantes como estabas buscando. Sin embargo, el apartado B dice, si el PIB nominal cae, ¿vale? Si la renta cae, cae la demanda de dinero y por tanto los tipos de interés. Y el Banco Central quiere mantener constante el tipo de interés, puede hacerlo aumentando el coeficiente de reservas. Si aumentas el coeficiente de reservas o coeficiente legal de caja teta, baja la oferta monetaria y por tanto suben los tipos de interés. Y ahora sí, una bajada de tipo de interés podría ser compensada por una subida de los tipos de interés, quedando por tanto al final los tipos de interés constantes. Los apartados C y D están razonados aquí, podéis echarles un ojillo tranquilamente, pero para que no os haga el vídeo exageradamente largo, voy a pasar a la pregunta número 18 y lo demás lo podéis comprobar tranquilamente, que además ya está ahí la solución escrita incluso. Bien, la pregunta número 18 dice, considera los siguientes datos de los mercados financieros de un país que están en equilibrio y nos da relación efectivo-dinero 0,2, relación reservas-depósitos 0,2, base monetaria 1000. Y entonces lo que preguntan es un poco todo, ¿no? Oferta monetaria, efectivo, volumen de depósitos, reservas. Lo primero que hago es, como conocemos la base monetaria, que nos dicen que es 1000, y conocemos los datos del multiplicador monetario, esta fracción es el multiplicador monetario, simplemente lo que hago pues es usar dicho multiplicador monetario. La oferta monetaria es igual a 1 partido C más teta por 1 menos C, multiplicador monetario, por la base monetaria. Sustituyendo todos los datos, me sale una oferta monetaria de 2.777,7 periódico, que es un número muy parecido a este otro del apartado A, que a mí me mosqueó cuando lo calculé y dije, uy, a lo mejor he redondeado, he operado algo mal y tal, pero no. Luego hay una respuesta que sí que te sale el resultado perfecto. Y este apartado A no es correcto. Estas cosas pasan a veces que dices, uy, no sé si es un problema de redondeos de decimales
o si realmente es que la respuesta es incorrecta. Entonces, bueno, uno lo que hace es seguir calculando lo demás hasta que está seguro. En este caso, ya digo, yo dudé, pero cuando comprobé todo lo demás me salió ya un resultado exacto, que es el del apartado D, como podéis ver aquí, que ahora comprobaremos. Apartado B, efectivo en circulación. Ya lo hemos dicho antes que el efectivo se puede calcular con esta fórmula. El efectivo es igual a la relación efectivo-dinero multiplicado por la cantidad total de dinero, es decir, la oferta monetaria que acabamos de calcular. O sea, 0,2, que nos dicen que vale la C minúscula, por 2.777,7. Operáis y sale 555,5 periódico. Y por eso el apartado B es correcto porque ha puesto otro número distinto, ¿no? Luego, apartado C, pregunta por los depósitos. Utilizamos otra fórmula que ya he comentado también antes. Los depósitos son 1 menos C por la oferta monetaria, o sea, 1 menos 0,2 por 2.777,7 y saldría 2.222,22, que tampoco cuadra. El último, el apartado D, que ya por eliminación tenía que ser la correcta, ¿verdad? Me dice que la base monetaria es igual al efectivo más las reservas. Sabemos que la base monetaria es 1.000 porque es un dato que nos dan al principio. El efectivo es un dato que acabamos de calcular, que es 575,5 periódico. Y las reservas no las conocemos, pero las podemos despejar de esta fórmula tan importante que es base monetaria igual a efectivo más reservas. Es lo que digo siempre, saberse bien las fórmulas o tenerlas delante para ir utilizándolas todas y cada una de ellas hasta conseguir encontrar la respuesta. De aquí sustituimos base monetaria 1.000, efectivo 555,5 periódico y despejamos las reservas, que son 444,4 periódico, que coincide justo con la respuesta del apartado D. En esta pregunta 19, la siguiente, que tenemos a continuación, me ocurre un poco como en la que vimos antes, que creo que era la número 9, puede ser, ¿verdad? Que el resultado no me cuadra. Yo he hecho aquí los cálculos y es posible que tenga alguna errata al ejercicio. Entonces, no quiero comentar mucho sobre ello, solamente digo que la respuesta correcta no puede ser la B y la C porque pone drenar reservas y tiene que ser inyectar reservas. Aquí están hechos los cálculos para que los comprobéis. He utilizado aquí está el multiplicador de las reservas para deducirlo. Me sale que habría que inyectar 42,08 euros en reservas y no estas cantidades de aquí. Así que este ejercicio lo voy a dejar también aparte, ¿de acuerdo? Quiero mirarlo bien, quiero comprobarlo y asegurarme de que no tenga yo algún error o tenga algún error el propio ejercicio, que es lo que me huelo porque no me cuadran los números. Y el resto de problemas todos me cuadran, así que me da que hay un fallo ahí. Así que no quiero darle más vueltas. Y pasamos a la pregunta número 20, que dice: indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre los mercados financieros es correcta. Es un poco como la que hicimos antes para saber si el tipo de interés va a subir o va a bajar. Por ejemplo, el apartado A dice: si cae la renta nominal, pues mira, si cae la renta nominal, nosotros ya sabemos que cuando cae la renta nominal cae la demanda de dinero y caen los tipos de interés. Podríamos hacerlo mediante el gráfico, pero es más rápido así, ¿verdad? Por otro lado, el Banco Central compra bonos. Si el Banco Central compra bonos, aumenta la base monetaria, por tanto aumenta la oferta monetaria y eso reduce los tipos de interés. Ambos efectos reducen los tipos de interés. Como ambos efectos reducen los tipos de interés, pues no hace falta ser un genio para saber que los tipos de interés van a bajar seguro. Por eso, el apartado A es falso porque dice que aumenta el tipo de interés. Luego, el apartado B nos dice lo siguiente. El apartado B dice: si disminuye la relación reservas-depósitos, si baja la relación reservas-depósitos, aumenta la oferta monetaria y por tanto bajan los tipos de interés. Y el Banco Central vende bonos. Vender bonos es reducir H, reducir la base monetaria, lo cual reduce la oferta monetaria y eleva los tipos de interés. Así que se produce un efecto contradictorio. Es decir, un efecto hace bajar los tipos, el otro efecto hace subir los tipos. Los tipos podrían subir, podrían bajar dependiendo de la magnitud de esas variaciones o incluso podrían llegar a quedar constantes. Pero el apartado B dice: el tipo de interés de equilibrio necesariamente aumenta. ¿Seguro que aumenta? No. Podría bajar, podría quedar constante o sí, podría aumentar, pero no puedes asegurarlo, ¿no? Bien, apartado C. El apartado C, que es la respuesta correcta, dice: el volumen de reservas bancarias no varía si los bancos comerciales reducen la relación reservas-depósitos. La razón es la siguiente: la base monetaria se calcula como efectivo más reservas. Entonces, aunque cambie la relación de reservas-depósitos por parte de los bancos comerciales, como no cambia ni la base monetaria ni cambia el dinero en efectivo, las reservas tampoco pueden cambiar. Para este razonamiento del apartado C me estoy basando en la fórmula base monetaria igual a efectivo más reservas. No cambia ni la base monetaria ni el efectivo, por tanto, que cambie la relación reservas-depósitos deja las reservas inalteradas, aunque puedas pensar que van a cambiar y tal, pero es que esta propia fórmula te dice que no, porque no cambia ni base monetaria ni efectivo. Bien, luego el apartado D dice:
Bueno, el apartado D, si aumenta la renta nominal, es decir, un aumento de la renta, aumenta la demanda de dinero, por tanto aumentan los tipos de interés. Y el Banco Central vende bonos. Vender bonos es retirar dinero de circulación, es decir, reducir la base monetaria, lo que reduce la oferta monetaria y eleva los tipos de interés. Ambos efectos, como hemos comentado antes también, parecido, hace subir los tipos de interés a ambos efectos, por tanto, dice el apartado D que cae el tipo de interés, lo cual es incorrecto. Bien, la pregunta 21 nos dice: a partir de un equilibrio inicial en los mercados financieros, el Banco Central realiza una venta de bonos en el mercado abierto. Vender bonos es retirar dinero de circulación, es decir, reducir la base monetaria, lo cual reduce la oferta monetaria y eleva los tipos de interés. Bueno, pues fijaos, apartado D, sube el tipo de interés, correctísimo, al aparecer un exceso de demanda de dinero. Lógicamente, al aumentar la oferta, al reducirse la oferta monetaria, como inicialmente en equilibrio oferta y demanda son iguales, esa caída de la oferta hace que la oferta pase a ser más pequeña que la demanda, es decir, la demanda mayor que la oferta, lo que se llama exceso de demanda de dinero. Una venta de bonos no altera ni el volumen de reservas. Bueno, iba a lo siguiente: no afecta al multiplicador monetario, no aumenta la base monetaria, sino que la reduce, y hace que se reduzcan las reservas, no que aumenten. Las reservas dependen de la cantidad de dinero en circulación que hay en una economía. Si hay menos dinero en circulación, habrá siempre menos reservas. Bueno, por eso el apartado D es la respuesta correcta. Bien, vamos a por la pregunta número 22. La pregunta número 22 dice: suponga que a causa de una perturbación exógena, el tipo de interés se encuentra momentáneamente por debajo de su nivel de equilibrio en los mercados financieros. Bien, he hecho un pequeño gráfico para visualizarlo. El punto de equilibrio siempre es el punto de corte entre la oferta y la demanda. Pues no estamos en ese punto, sino que estamos en un punto como este punto de aquí, como el punto rojo, un tipo de interés que estaría por debajo del tipo de interés de equilibrio. O sea, no estás en el punto de corte entre oferta y demanda, sino en otro punto cualquiera. Bien. La oferta monetaria es un valor fijo, dado exógenamente, que no depende de nada. Es decir, la oferta monetaria M vale M siempre, independientemente que los tipos de interés estén donde tienen que estar, o por debajo o por encima. Pero la demanda de dinero, al ser decreciente, la demanda de dinero depende de los tipos de interés. Fijaos, si los tipos de interés son bajos, la demanda de dinero se corresponde con una demanda alta. Si los tipos estuviesen altos, si los tipos estuviesen por aquí arriba, para ese tipo de interés la demanda de dinero sería esta. Una demanda de dinero baja. Pero la oferta monetaria es un valor fijo, por eso es una línea recta vertical, es un valor exógeno, fijo, constante, que no cambia. Entonces, si los tipos de interés están por debajo de lo que deberían, la oferta monetaria es la misma siempre, independientemente de los tipos de interés, pero la demanda que se corresponde, vale, la curva de demanda es esta, la demanda que se corresponde con este tipo de interés es una demanda más alta que la oferta. Por eso, el apartado B dice: se produce un exceso de demanda de dinero, lo cual es correcto, el apartado B empieza bien. Por eso el apartado A es falso directamente, ¿vale? O sea, el apartado A, ¿exceso de oferta de dinero? No, todo lo contrario. La demanda es mayor que la oferta. Así que apartado A falsísimo. El apartado B empieza bien, pero dice que elevará el nivel de renta. La renta no tiene nada que ver con el mercado de dinero, ¿vale? O sea, es decir, los cambios en el mercado de dinero no afectan al nivel de renta de la economía, al menos en esta versión del modelo. Dice, hasta restablecer el equilibrio. No, no funciona así. Por eso el apartado C es correcto. Dice, un exceso de oferta de bonos. ¿Qué pintan aquí los bonos? Lo hemos comentado también hace un ratito. Si hay un exceso de oferta de bonos, en el mercado de dinero siempre hay lo contrario. O sea, un exceso de demanda de dinero. O sea, decir exceso de oferta de bonos es lo mismo que decir exceso de demanda de dinero, perdón. Bien, que reducirá el precio de los bonos. Ley de oferta y demanda. Cuando hay mucha oferta de algo, cae el precio de ese algo. Esta frase también es cierta, ¿vale? Un exceso de oferta de bonos reducirá el precio de los bonos y dice, y elevará el tipo de interés hasta restablecer el equilibrio. Y así es como funciona el mercado de dinero. Los tipos de interés subirán hasta alcanzar el tipo de interés correcto de equilibrio, el punto de corte entre la oferta y la demanda. Por eso el apartado C es totalmente correcto. Y, por ejemplo, el apartado D, pues otra vez, está mal, ¿no? Un exceso de demanda de bonos, no, porque un exceso de demanda de bonos significaría un exceso de oferta de dinero, lo cual no ocurre. Pregunta 23. La pregunta 23 dice, en los mercados financieros de un país se observa una subida del tipo de interés. Vale, ha subido el tipo de interés por algún motivo.
indique cuál de las perturbaciones siguientes ha causado ese efecto. Por ejemplo, apartado A, una venta de bonos, es decir, reducir la base monetaria, reducir la oferta monetaria, eleva el tipo de interés, perfecto. Pero a continuación dice una caída de la renta. Una caída de la renta reduce la demanda y reduce los tipos de interés. Hemos hecho varios ejercicios de este estilo. Si lo comprobáis, este apartado A deja un efecto indeterminado. Sin embargo, el apartado B, que lo he marcado como correcto directamente, dice una venta de bonos. A ver, vender bonos es reducir la base monetaria. Reducir la base monetaria reduce la oferta monetaria. Y al reducirse la oferta monetaria, suben los tipos de interés. Bien, la primera frase empieza bien. Y luego, acompañado de un aumento de la renta. Si aumenta la renta, aumenta la demanda de dinero y por tanto suben los tipos de interés. Ambos efectos harían subir los tipos de interés, que es lo que estamos buscando, y por eso el apartado B es correcto. Bien, y ya para que no se haga inmensísimamente largo el vídeo, paso al test número 24, con el que ya terminamos, y dice: la función de demanda de dinero de una economía es M igual a 1.000.000 por 0,45 por menos el tipo de interés. Este 1.000.000 de aquí seguramente sea la renta en términos nominales medida en euros o en dólares, lo que sea. Lo que pasa es que no han puesto la Y de la renta, sino que han puesto directamente su valor, 1.000.000. La relación efectivo-dinero, es decir, C minúscula, que los individuos deciden mantener, es del 15%, o sea, 0,15. Aquí ya está puesta, sustituida aquí abajo. Y la relación teta es del 5%, o sea, 0,05 en tanto por 1. Si el Banco Central inyecta reservas, si nos dicen que inyectan reservas, vas a tener que utilizar el multiplicador de las reservas. Por eso he usado la fórmula que tenéis aquí debajo del multiplicador de las reservas. Calcule la variación que experimentará el tipo de interés de los bonos. Lo primero, tenemos que calcular cuánto va a aumentar la oferta monetaria ante ese incremento de las reservas. Y lo vamos a calcular mediante el multiplicador de las reservas. Las Ds son opcionales, son para simbolizar variación de, pues la variación de la oferta monetaria va a ser igual a multiplicador de las reservas, o sea, 1 partido teta por 1 menos c, por la variación de las reservas. Sustituimos todo, 1 partido 0,05, que multiplica a 1 menos 0,15, y todo ello multiplicado por 1000. Total, operamos, sale multiplicado de las reservas 23,53 y por tanto la oferta monetaria se ha multiplicado, se ha elevado en 23.530 unidades monetarias. Como equilibrio es oferta igual a demanda, también podemos hacer lo mismo de las variaciones con las Ds, ¿vale? O sea, oferta igual a demanda, bueno, pues la variación de la oferta tiene que ser igual a la variación de la demanda. Las Ds, como digo, son simbólicas, significan variación. Si operamos, bueno, mejor dicho, primero, si sustituimos, la oferta monetaria ha aumentado en 23.530, mientras que la demanda de dinero, ¿en cuánto habrá aumentado la demanda de dinero? La única letra, o sea, mejor dicho, el único valor de la demanda que puede variar es el tipo de interés. Si operáis este paréntesis, 1.000.000 por 0,45, sale 450.000. Y 1.000.000 por el tipo de interés, sale 1.000.000 por el tipo de interés. ¿Cuál es la variación? Siguiente línea. La variación de 450.000. 450.000 es un número constante, no va a cambiar. La variación de una constante siempre es 0. Es lo único con lo que es un poquito raro, tenemos que tener cuidado, ¿vale? Y luego la variación de 1.000.000 por el tipo de interés dependerá de cuánto varía el tipo de interés. Por eso he pasado la D, la he metido aquí dentro ya para decir, ojo, el 1.000.000 no va a cambiar, pero está multiplicando a una cosa que sí que cambia, no puedes quitar el 1.000.000. Esta constante está suelta y no multiplica nada, por tanto su variación va a ser 0, pero esta constante está multiplicando una variable que sí que cambia, hay que dejarla. Bien, nos quedaríamos con 23.530, que es la variación de la oferta monetaria, igual a menos 1.000.000, que es lo que nos ha salido al operar previamente el paréntesis, por la variación del tipo de interés. Así que la variación del tipo de interés despejando es menos 0,02353, o sea, menos, aquí me he comido el signo menos, del menos 2,35%. Por eso no me he dado cuenta, al hacer los ejercicios, no es el apartado de la correcta, sino que sería el apartado C, si es que alguien ha llegado hasta el minuto 50 casi de vídeo. Bien, esto es una buena recopilación de preguntas de tipo test, 24 en total, sobre la nueva versión del mercado de dinero, que tiene sus similitudes con la antigua y sus diferencias, pero hay que adaptarse a la nueva versión.